La tribuna, la senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre próximos. Adelante, por favor, senadora. Con su permiso, señor presidente. Este punto de acuerdo lo quiero presentar en total acuerdo de mis compañeras senadoras, a las cuales agradezco. El compañero Miguel Ángel Navarro, la compañera Elvia Marcela Mora, Gilberto Herrera Ruiz, Maribel Villegas, Cecilia Sánchez, Griselda Valencia, María Antonia Cárdenas, Berta Garabeo, Margarita Valdés, Antares Vázquez Alatorre y Citlal Hernández. En las últimas décadas, los gobiernos nos han llenado de tragedias y los maestros de México alcanzaron una de ellas. En el 2013 se implementó la mal llamada reforma educativa. Los maestros de México, al ver que se les estaban violentando sus derechos, empezaron a protestar y solamente como respuesta obtuvieron represión y muerte, por lo cual hoy presento este punto de acuerdo. Se cumplen 5 años de la aprobación de la reforma educativa impulsada por el actual Ejecutivo Federal y no existen cambios positivos y significativos en el Sistema Nacional de Educación. La reforma educativa modificó el artículo 3 y 73 constitucional, reformó la Ley General de Educación, promulgó la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Con lo anterior, se impuso de forma antidemocrática lo siguiente. Primero, la incorporación de una noción ambigua de calidad educativa que no responde a las necesidades sociales y escolares, sino que por el contrario ha sido usada de forma tramposa para justificar un conjunto de evaluaciones punitivas contra las y los trabajadores de la educación y sirvió para la implementación de un modelo educativo sin sustento pedagógico. Segundo, la incorporación de la fracción 9 al artículo 3 de la Constitución, con lo cual se eleva a rango constitucional las funciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y asegura la existencia de un organismo con mayor rango y autoridad que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades locales para garantizar la continuidad de las evaluaciones punitivas. Tercero, un modelo de escuela gerencial por medio de la legalización de la autonomía de gestión de las escuelas públicas, con lo cual se justificó el desfinanciamiento de la escuela pública, además de la implementación de programas privatizadores y generadores de deuda pública a través de los certificados de infraestructura educativa nacional. Cuarto, un marco legal especial para regular las relaciones laborales del Magisterio Nacional, con el cual se les privó de la protección del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Quinto, un sistema de evaluación docente que atenta contra la estabilidad laboral y el derecho a la participación sindical para defender los derechos de los trabajadores de la educación. En relación con estos puntos, quiero hacer hincapié en que pese al gran rechazo social que generó la implementación de la reforma educativa, se ha intentado año tras año imponerla por la fuerza, creando situaciones de violencia y represión desmedidas, las cuales incluso han costado la vida de nuestras compañeras y compañeros. Solo basta recordar los indignantes hechos causados por el operativo federal del 19 de junio del 2016 en Oxixtlán, Oaxaca, donde al menos 6 personas perdieron la vida. En el caso referido, como otros tantos, se demostró que el uso de la fuerza pública
nunca podrá ser el método correcto para aplicar las políticas educativas. El origen del problema fue, como se ha señalado, que la reforma educativa se impuso de forma antidemocrática sin consultar a los maestros, a los padres de familia o a los pueblos originarios, violentando lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 3 constitucional, que señala que el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia. El gobierno también fue omiso del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los pueblos originarios deben ser consultados cuando el Estado prevea medidas legislativas o administrativas que les afecten. No dudamos de la necesidad de reformas a marcos legales para mejorar y fortalecer el Sistema Nacional de Educación, pero las reformas en materia educativa deben contemplar, antes de su aplicación, la participación de los actores involucrados directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que la reforma educativa que necesitamos y que impulsaremos buscará fortalecer el carácter científico, laico, gratuito, multicultural, crítico y democrático de la educación pública. También se buscará combatir los dogmas, los prejuicios y fanatismos. Una reforma en materia educativa debe ayudar a formar mexicanas y mexicanos doctos en la ciencia, la técnica, la cultura y el arte, que contribuyan a solucionar los problemas nacionales. Se requiere una política educativa que aspire realmente a lograr una cobertura universal de la educación básica, media superior y superior, que erradique completamente de nuestra sociedad el rezago educativo y el analfabetismo. El pueblo rechaza la reforma educativa porque no ve en ella un modelo que garantice ninguna de las nobles aspiraciones señaladas. Por el contrario, la reforma instituyó un marco jurídico antisocial, antipedagógico, antilaboral, y de esto han dado cuenta decenas de especialistas en la materia. Para fortalecer el Sistema Nacional de Educación se debe no solo dignificar la escuela pública, también es un imperativo de esta legislatura dignificar la labor docente, tan injusta e irresponsablemente vilipendiada por el gobierno saliente. Es por ello que hoy nuestra tarea es legislar para garantizar condiciones laborales dignas, escuchar las voces que han sido relegadas, poniendo en el centro de esta legislatura la vocación democrática que tanto requiere nuestra patria. Nadie duda que la evaluación es necesaria si se quiere mejorar y perfeccionar, pero también es necesario reconocer que la evaluación educativa impulsada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Ley del Servicio Profesional Docente no ha considerado todas las dimensiones de un proceso tan rico y complejo como lo es el educativo. Las evaluaciones docentes impuestas por la reforma de 2013 por su vocación punitiva omiten premeditadamente de sus exámenes las dimensiones afectivas, pedagógicas, científicas, éticas, contextuales y sociales, contemplándose solo en su carácter estandarizado y jerarquizante. Derivado de lo anterior, es preocupante que las autoridades educativas mantengan neciamente la intención de realizar la evaluación para la permanencia al servicio docente contemplada en el artículo 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, los cuales atentan contra la estabilidad y los derechos laborales de los profesores. La imposición de las evaluaciones al magisterio abre nuevamente un escenario de conflicto social al intentar aplicar el carácter punitivo de la referida evaluación. Hemos sido testigos de las graves consecuencias contraídas por la necesidad de unos pocos de someter a cientos de miles de profesores a una reforma educativa fuertemente cuestionada y rechazada socialmente. Es por ello que, con base en lo anterior y con fundamento en la fracción 2, segunda del numeral 1 del artículo 8, numeral 1, fracción segunda, 276, numeral 1,
1 y 2, así como el artículo 95, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución. Único. El Senado de la República exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y de los gobiernos de las distintas entidades federativas a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre del presente año, así como todo proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los maestros, en tanto no haya el replanteamiento de la reforma educativa en donde se incluya a todos los sectores involucrados. Muchas gracias. Como ha sido solicitado por la senadora y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, presidente. Gracias, senadora.